Buen día, profesor. Mi nombre es Sánchez García Cortevit y hoy voy a mostrar la práctica 1 de simulación de circuitos RLC. Iniciaremos los cálculos de la siguiente información. Requisitos de la práctica. Principios básicos de corriente alterna, la onda sinusoidal, concepto de fasor, desfase e impedancia, y resolver circuitos en serie y en paralelo. El objetivo es medir los parámetros de una onda sinusoidal y los desfasamientos que producen los elementos lineales. Comprobar resultados mediante la simulación de multisim. Y ahora mostraremos circuitos. Este es el primer circuito que vemos, que es una fuente de voltaje alterna con un valor de 70.7 el seno de 377T en volts, una resistencia de 4 ohms, un inductor con una reactancia de 10 ohms, un capacitor con una reactancia de 10 ohms. Primero calculamos nuestra ZT, que es la suma de la resistencia más J del valor del inductor menos el valor del capacitor, que nos da un valor de 4 menos J ohms. Calculamos nuestra corriente I, que es el valor del voltaje sobre nuestra ZT, 70.7 sobre 4 menos 4J, que nos da un valor de 12.5 con un ángulo de 45 amperes. Calculamos el valor de VR, usamos el valor de ZR por el voltaje sobre ZT. ZR es el valor de nuestra resistencia, 4 ohms por nuestro voltaje sobre ZT, que nos da un valor de 50 con un ángulo de 45 grados. De la misma manera calculamos el valor de nuestro inductor con nuestra ZL correspondiente, que es un valor de 6 con un ángulo de 90 grados. Esto al ser un inductor que nos da un valor de 75 con ángulo de 135 volts. Y capacitor de la misma manera con un valor de 10 con ángulo de menos 90. Nos da un valor de 125 con ángulo de menos 45 volts. Para nuestra simulación es necesario calcular el valor RMS. El valor de nuestra corriente nos da 70.7 sobre la raíz de 2, un 49.99, que es la función más de 50 para más exactitud. Nuestra corriente en IRMS nos da un valor de 8.83 amperes. En voltaje de la resistencia de 35.35 volts, de nuestro inductor de 53.03, del capacitor de 88.37 volts. Pero para simular antes necesitamos conocer el valor de nuestro inductor y el capacitor para multisim, que teniendo nuestra XL que vale los 6 ohms sobre omega, omega nos da un valor de 337 milisegundos y nos da un valor de 15.31 milihertz. Nuestro capacitor nos da un valor de 1 por 337 por 10 ohms, que es el valor de su reactancia, y nos da un valor de 265.25 microfaradios. Y nuestra simulación nos da este resultado. Con una corriente de RMS de 8.89 amperes, un voltaje de resistencia de 35.6 volts, en el inductor de 53.5 volts y en nuestro capacitor de 88.6. Y podemos ver que los valores son muy similares, por lo que podemos concluir que nuestros cálculos son correctos. Y conectando el osciloscopio podemos ver cómo no hay un desfase en la resistencia con respecto a la onda de voltaje, pero sí con el capacitor y el inductor. El circuito 2 tenemos que es un circuito en paralelo con una corriente de 10 mA, una resistencia de 1 kΩ, un inductor de 10 mHz y un capacitor de 3000 picofaradios. Buscamos ZT, YT, nuestras reactancias, admitancias, nuestra corriente en el inductor y el valor de voltaje. Calculamos nuestra reactancia XL, que es omega por L.
Al desconocer nuestra frecuencia, usaremos la de México de 60 Hz y que por lo tanto definimos que W es igual a 377 milisegundos. Y nos da un valor de XL de 37.7 ohms. El capacitor es 1 sobre omega por C. Y nos da un valor de 184.19 kilo ohms. Calculamos nuestra admitancia. Es la suma de cada una de la admitancia de cada uno de los componentes. A la inversa, que nos da un valor de 0.01 menos J 0.0200 milisegundos. Y para calcular nuestra ZT es 1 sobre la admitancia total. Y nos da un valor de 1.42 más J 37.75 ohms. Calculamos el valor de nuestra corriente. Primero calculamos la corriente IRMS, que nos da un valor de 7.07 con ángulo de 0 grados miliamperes. Nuestra corriente calculamos I sobre nuestra admitancia total, 7.07 sobre nuestra admitancia, nos da un valor de 266.4 con un ángulo de 87.74 milivolts. Y podemos definir que nuestra corriente es igual al valor del voltaje del capacitor. Por lo tanto, el capacitor tiene un voltaje de 264.4 con un ángulo de 87.74 milivolts. Calculamos nuestra corriente en el inductor usando la admitancia que hay en el inductor es 1 sobre 37.7 con ángulo de 90 por nuestra corriente nos da un valor de 7.07 con ángulo de menos 90 miliamperes. Y podemos ver en la simulación nuestro valor de la corriente, que es de 7.07 miliamperes, la corriente en el inductor del mismo valor, y el voltaje que dijimos, 267 milivolts, es el que hay en el capacitor. Y podemos ver, no hay una variación grande en nuestros cálculos. Podemos ver que en el osciloscopio no hay un desfase. Aquí podemos ver el desfase que hay del inductor con respecto al voltaje y el desfase que ocurre en el capacitor con nuestra corriente, con nuestro voltaje, nuestra corriente, disculpen. Ahora nuestro circuito número 3, que es un circuito mixto con una fuente de voltaje alterna de 120 con ángulo de 10 grados, con una resistencia de 2 ohms, con otra resistencia de 4 ohms, un capacitor con una reactancia de menos J6 ohms, con una resistencia de 3 ohms y una reactancia XL de 4 J ohms. Calculamos ZT. ZT es la suma de la resistencia 2 más la suma en paralelo de nuestro circuito de 3 más J4 por 4 menos J6 sobre la suma de ambos y nos da un valor de 8.83 más J 1.094 ohms. Calculamos nuestra corriente, nuestro valor de nuestro voltaje sobre nuestra ZT y nos da un valor de 17.37 con ángulo de 0.89 amperes. Calculamos PR, el voltaje en la resistencia 3, resistencia 4 en el capacitor y en el inductor. Aquí estamos haciendo estamos usando la fórmula del divisor de voltaje para encontrar los valores de cada uno, que nos está dando un 37.7 con un ángulo de 0.89 volts, en la resistencia 3 de 52 con ángulo de 0.89, en la resistencia 4 de 50 con ángulo de 0.89 volts, en el capacitor de 73.6 con ángulo de 89.100 volts, en el inductor de 69.9 con ángulo de 90.9 volts. Para simular el multisim calculamos nuestra C y L. De alguna manera, al conocer nuestra frecuencia, usaremos la que tiene México de 60 Hz y definimos que W es igual a 367 milisegundos. Calculamos el valor de nuestro capacitor
que nos dan 442.9 microfaradios, el inductor de 10.61 milihenrios. Como podemos notar, los cálculos realizados no están tan alejados de los simulados en Multisim. Vemos el no desfase entre la resistencia y el voltaje, el desfase que hay entre nuestra Z de 4 ohms menos J6, como hay un desfase entre las ondas, y igual el desfase que hay entre el voltaje y nuestra Z de 3 más 4 ohms, más J4 ohms. Y esta es la manera en cómo se calcula el valor de nuestras corrientes y voltajes de estos circuitos. Muchas gracias.